Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, como les decía, voy a intentar ser como muy puntual a través de este video de cómo va a ser la entrega del día jueves, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que habíamos explicado anteriormente este formato, ¿cierto? Este formato de cómo entregar el proyecto en taller 5, ¿sí? Vamos a tenerlo en cuenta, pero para esta entrega que tenemos, que es como un previo de lo que va a ser la entrega final, ¿sí? Con los avances, y que tiene un propósito. Uno, pues mirar cómo van ustedes con el taller, comparar con los otros grupos de taller. Dos, a nosotros desde la metodología nos están evaluando, entonces van a evaluar la metodología de cada docente, ¿sí? Y con ello, pues poder, no sé, tabular estos resultados que están haciendo, pues para ver cómo van los talleres y el rendimiento docente, bueno, muchas cosas, me imagino. Entonces, en ese orden, pues yo quisiera como plantearles qué es lo que vamos a entregar, ¿sí? Voy a intentar ser como muy dummy, entonces espero que de esa forma les sirva. Pues no, tenemos nosotros como insumos para entregar. Primero tenemos unas planchas tipo sábanas, que serían así, ¿cierto? Y que en esta plancha, digamos que aquí está el plano síntesis. Plano síntesis, ¿sí? De lo que es la pieza, ¿sí? Urbana del lugar, donde aquí tenemos pues el polígono, donde aquí estaría el río La Vieja, ¿sí? Aquí está como la pieza que habíamos destinado y que ustedes pues la tienen levantada en su maqueta. Entonces el plano síntesis sería con lo que vamos a arrancar, ¿sí? Y cada grupo tiene un plano síntesis. Cuando hablo de los grupos, no estoy hablando de las parejas ni de los, sino de los grupos que se conformaron inicialmente, que eran dos. Entonces aquí hay un plano síntesis del grupo uno y aquí hay un plano síntesis del grupo número 2, ¿sí? Con este plano síntesis vamos a pedir el favor que uno de cada grupo, ¿sí? hable, hable y explique, ¿sí? Teniendo en cuenta que el plano síntesis es del escenario, ¿sí? Del escenario actual o del escenario real de lo que ustedes encontraron y que, pues, ¿qué hace ese plano síntesis? Pues recoge las categorías urbanas que habíamos analizado, las cruza, recordemos, ¿sí? Y de eso salen unas conclusiones, ¿sí? Entonces, dos personajes para hablar ese día, ¿sí? De ese plano síntesis y mostrando lo que encontraron desde las problemáticas y que esto estará en diferentes escalas y se resumen. Estos planos ustedes ya los tienen hechos, ¿sí? De pronto algunos están rayados, otros no, no importa, ¿sí? Estos planos vienen y juegan en la entrega, ¿vale? Eh, entonces de aquí un grupo de acá, un grupo de acá, ¿cierto? Y para eso vamos a tener 10 minutos, ¿sí? 10 minutos en este tema y que va a dar como los lineamientos para la intervención del otro plano. Entonces, aquí máximo podrá entrar en esta persona si alguien tiene que apoyar en algo, una persona más, ¿sí? Pero yo quisiera que fueran solamente dos. De pronto puede ser Cristian y puede ser por acá, no sé, Erika, por acá puede ser, ay, se me escapan los nombres de las compañeras. Eh, Dios mío, se me escapó acá. Bueno, acá eligen. Yo creo que pueden elegir a la persona que tenga como más seguridad en el tema, en hablarlo. Creo que puede estar, a ver si me acuerdo aquí los grupos, espérenme. Yo viendo por aquí notas, me acuerdo las compañeras que creo que podrían hablar aquí. Sí, perdónenme que todavía no me grabé muy bien los nombres. Sí, entonces del otro grupo, ¿qué será eso? No sé, perdón. Ah,
Ya. Bueno, de los otros grupos podría ser, de este grupo, no, son un poquito tímidas para hablar. Creo que puede estar entre Tatiana, creo que es Tatiana, y podría estar, eh, no sé, entre Tatiana y Melissa, puede ser, ¿sí? Tatiana y Melissa, esa, sí, pero es que ese día no se, el jueves no se ponga nerviosa que se crea crisis. Entonces, Tatiana y Melissa por acá Cristian y Erika, pueden estar apoyándonos en ese tema. 10 minutos, las planchas y asistentes. Y esta plancha, si tengan en cuenta, pues les recomendaría que hablen sobre el riesgo que está generando el río La Vieja, ¿cierto? En su tema de inundación, que hay una franja de 50 metros que realmente pues está, sí, las personas la han abordado y está asentada por lo que fueron asentamientos informales y hoy en día barrios. Podrían explicar que el río le ha dado la espalda, perdón, la ciudad le ha dado la espalda al río y es importante recuperar esto por los climas, porque está muy cerca del centro, porque una porción, digamos, una línea muy fuerte de la ciudad, sí, está bordeada por el río, porque Cartago es límite con Risaralda, ¿cierto? Acá está el valle, tenía Cartago y acá está Risaralda, entonces es una puerta departamental, bueno, hay muchos elementos que podrían de pronto ustedes acá explicar, ¿sí? Pero este es un plano que explica las problemáticas. Entonces, es un plano que no, bueno, no solo explica las problemáticas, también recoge, recordemos, las fortalezas que tiene. Entonces, aquí hay una gran franja ambiental muy bonita del río que se la podría recuperar. ¿Sí? Aquí, digamos que hay unos espacios públicos existentes, acá hay unos equipamientos existentes, recordemos, ¿sí? Que pues, digamos que son estratégicos para mejorar el espacio de aquí. Hay una trama urbana que de alguna forma invita, de una forma fácil de llegar, ¿sí? Pues al tema del río, simplemente es como complementarlo esto. Sí, varias cosas podrían expresar aquí, ¿cierto? Pero todo lo que digan chicos, y aquí se lo ponen en grande, es justificando el proyecto que yo voy a hacer, ¿sí? Y aquí viene la plancha número 2, ¿cierto? Y la plancha número 2 con ese tema, pues ya viene la propuesta que ustedes tienen, ¿sí? Y esta plancha que ustedes tienen, que es como la plancha ya propositiva, ¿cierto? Aquí está la pieza urbana, perdón, aquí está la pieza urbana, ¿sí? A escala 1:500, ¿cierto? Y que, como les decía, este proyecto debe tener nombre, ¿sí? Entonces, no hablen aquí únicamente del malecón, no es un proyecto solo de malecón, es un gran proyecto que tiene temas habitacionales, tema de comercio, y recordemos que el proyecto responde a unas estrategias, y en esas estrategias por aquí deberían estar dichas, no sé, ¿cuáles son las estrategias? ¿Sí? ¿Cuáles son las estrategias que les he dicho muchas veces? ¿Sí? Las estrategias es generar una renovación urbana, ¿sí? Una renovación urbana justificado en que van a atender esta amenaza latente que esta gente tiene, sí, que hay un peligro de vida, un riesgo de vida por el factor de inundación, sí, una renovación urbana por mejorar su calidad de vida, sí, una renovación urbana por mejorar el tema del espacio público, sí, por mejorar el tema del espacio público, una renovación urbana para poderle devolver, ¿sí?, el río a la ciudad y no que sea un sector que lo está utilizando para aguas hervidas, ¿cierto? Para esas aguas negras, sino devolverle el río a la ciudad y que sea un hito, ¿cierto? Urbano muy importante en la ciudad y que la ciudad regrese al río, ¿sí? Por mejorar
¿sí? Un tema de plan ambiental. Entonces, quisiera que ustedes, ¿sí? En este tema, en este punto de aquí, ¿sí? A nivel de los dos grupos hablen, porque estas estrategias no es para un solo grupo, es para todos, es para todo el salón, todo esto es para todo el salón, ¿sí? Entonces ustedes son varios, ¿cierto? Esas mismas estrategias es para el salón. Entonces hay un tema de renovación urbana. Ahora, en esa renovación urbana, pues hay que decir en esa propuesta cómo se lo va a hacer, ¿sí? Cómo lo, cómo lo va a hacer, ¿sí? Y en el cómo lo va a hacer, pues cada grupo lo va a explicar. Hay algunos grupos que intervinieron todas estas manzanas y tomaron toda la manzana. Hay otros grupos que tomaron media manzana, ¿sí? Todos en sí tomaron este espacio, este borde, ¿cierto? Y generaron un fortalecimiento de espacio público a través de un malecón. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Fortaleciendo el espacio público. ¿Cómo lo voy a hacer? Recuperando un suelo predial, que parte de ese suelo predial se vuelve espacio público y otra parte se densifica. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Es con recuperación, ¿cierto? Con recuperación, perdón mi letra, de predios, ¿sí? Y ustedes tendrán que decir cuántos predios hay aquí, cuántos predios, ¿cierto? ¿Cuántos predios hay? ¿Cuántos predios hay? En total hay que hablar cuántas familias, ¿cierto? En esta renovación urbana, pues se ven afectadas. O más bien, más que familias, cuántos predios, ¿sí? El número de predios. Y que en un tema de densificación urbana, pues le van a ustedes, ¿sí? En estas propuestas habitacionales, darle la alternativa de que esas personas vivan ahí, además de otras personas que están asociadas a estos equipamientos como la salud, como la educación, como el comercio mismo, como la industria, que pueden ver esta zona, una zona importante para vivir o para trabajar, ¿sí? Entonces hay un tema de densificación urbana, pensando en el tema habitacional, ¿sí? Pensando en el tema habitacional y también pensando en el tema laboral, porque ahí van a haber locales, ¿no? Vamos a proponer locales, va a haber empleos, ¿sí? Entonces va a haber todo un fortalecimiento con la renovación urbana del sitio. Y la otra estrategia, esa es una estrategia 1, entonces la otra estrategia tiene que ver con la parte ambiental y es la revitalización del río La Vieja. Digamos que ese es el río La Vieja, ¿cierto? Entonces la otra estrategia 2, ¿sí? Consiste en hacer una revitalización, ¿sí? De carácter ambiental al río La Vieja, ¿sí? ¿Y cómo la han planteado? Pues en esa franja de espacio verde que es el malecón, ¿sí? Aquí se generarán de forma estratégicas, ¿sí? El poder darle primero un respeto por el río. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Primero un tema de manejo ambiental, unas plantas, unos árboles que debes de quitarle agua, absorberlo, por el contrario sean árboles con características que le ayuden a su cauce. Lo otro, desde el tema ambiental, es generar de que todas esas viviendas que antes existían aquí, pues ya no tienen esa carga residual de botar basuras, de botar aguas negras, ¿sí? Le va a quitar eso al proyecto, ¿cierto? Y lo otro, el tema de la revitalización, es de que el hombre o los habitantes, ¿sí? Hagan parte de este ecosistema, ¿sí? Vital como es un río. Entonces, ¿cómo pueden ser parte de este ecosistema? Pues uno de los lugares estratégicos a nivel de espacios públicos que inviten a tener algo importante, conciencia ambiental, ¿sí? Conciencia ambiental. Entonces, esta es una franja más o menos de 1 kilómetro de distancia, ¿sí? Y que en ese espacio de malecón que tendría esa franja, pues invitaría dentro de la percepción que puede generar el espacio público llamado malecón,
generar, ¿cierto?, conciencia ambiental. Esto sería como parte de las percepciones que el lugar tendría para invitar a la gente. Entonces, digamos que las funciones que puede tener el malecón están asociados a que se pueda interactuar con árboles, interactuar con el agua, interactuar con una fauna, interactuar, ¿sí?, con una flora que está ahí, bueno, ¿sí? El poder disfrutar de unos microclimas y que se sientan que hacen parte, pues, de un hábitat, ¿cierto? De un ecosistema, pues, llamado, ¿cierto?, Río La Vieja, que, bueno, por aquí pasa el río, ¿cierto? Y que con esto, pues, pensar y soñar de que las personas en una franja después de los 50 metros, ¿cierto? Respetando esa franja, las personas pueden vivir aquí, ¿cierto? Y por eso hacemos la renovación urbana, porque vamos a respetar esta franja de los 50 metros, ¿sí?, que vamos a tener aquí, ¿cierto? Esta franja. Miren, esto que estoy explicando, estos dibujos que son parte del plano síntesis, ¿sí? Esto lo tiene que explicar, al igual que esto, perdónenme, ¿sí?, pues los grupos, ¿cierto? Recordemos que en la presentación que nosotros hicimos un plano síntesis, ¿cierto?, explicativo, pero también hicimos un plano y le recuerdo ese plano, que ese plano tenía, ¿cierto?, el mismo plano síntesis, pero hablándonos de lo que hay que hacer. Y en lo que hay que hacer como un emplazamiento. Entonces decíamos que teníamos en ese plano, ¿cierto? Teníamos el polígono nuestro, aquí está el río La Vieja, ¿sí? Entonces en ese plano aparecían las líneas de emplazamiento, acuérdense. Entonces la línea de emplazamiento del borde de los 50 metros, ¿cierto? Y esta es una línea de este tema. Aparecía aquí, vamos a hacer un tema de densidad urbana, entonces apareció una segunda línea donde interveníamos las manzanas. Acuérdense de ese plano que hicieron, que era un plano de emplazamiento, ¿sí? Emplazamiento del proyecto, con unas líneas rectoras, ¿cierto?, de inserción urbana que decían, oiga, hay que tener en cuenta estas líneas, ¿cierto?, porque ese es el amarre urbano. Hay que tener en cuenta esta línea, que es la línea de lo que son los 50 metros, y nos diría que en esto vamos a recuperar esta franja. Había unas líneas ambientales, entonces hablaban de las líneas de los vientos, hablaban con respecto al norte unas líneas, ¿cierto?, del asolamiento. Este análisis, ¿sí?, lo deben explicar con el plano síntesis del escenario real, ¿sí? También las personas, 2 personas seleccionadas por los grupos, ¿sí? De este plano hay 2 planos grandes que ustedes hicieron. Entonces les recuerdo, hay un plano síntesis tipo como una diagnosis de los resultados, y hay un plano síntesis que muestran estas líneas rectoras y que ustedes las crearon y que las hicimos en un taller y que se les asesoró y ustedes las tuvieron que hacer bien, ¿sí? Esos planos muéstrenlos, por favor. Arréglenlos un poquito si no están bien arreglados, maquíllelos, ¿sí? Háganle un arreglo bien, ¿sí? Cuando digo maquíllelos no es que hagan cosas mentirosas, no, arreglen, denle mejor expresión. ¿Listo? Entonces, entre esos 2 planos, ustedes tienen lo que les dije acá en tiempo, ¿sí? Tienen ustedes, ¿cuánto fue que les dije? Tienen 10 minutos, ¿sí? Entonces, en plan de diagnóstico, y en este tienen en total 10 minutos, ¿sí? ¿Vale? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que presentarme inicialmente. Entonces, lo resumo, ¿sí? ¿Qué me deben presentar a nivel grupal? Si tienen en cuenta esto, me deben presentar 2 sábanas, ¿sí? 2 sábanas aquí, ¿cierto? Donde aparecerá aquí el título, que es el plano síntesis, y aquí plano síntesis propuesto. Esto es el tema del análisis, ¿sí? Y ese es el tema propositivo, pero desde unas líneas de emplazamiento del proyecto, ¿sí? O si quieren le pueden llamar amarre urbano, ¿cierto? Entonces aquí aparece esto, ojo,
lo presenta todo el salón a través de dos personas, ¿cierto? Digamos que estas dos personas hacen parte de los dos grupos, pueden presentarlo, de pronto pueden venir otras dos personas, ¿cierto? Estos dos presentan esta, de pronto estos otros dos presentan esta, ¿sí? Y ya, ¿cierto? Entonces, estos representan 10 minutos, ¿sí? Entonces, esto tendrá una primera nota, chicos. Ojo, esto es parcial. El jueves es parcial, ¿sí? Es parcial. Esta nota es alta. Equivale a un porcentaje alto de la nota. Equivale al 50% del corte, ¿sí? Entonces, deben hacerlo muy bien, ¿vale? Entonces, por aquí vamos. Listo. Terminados esos 10 minutos, ¿ustedes qué van a presentar? ¿Sí? Ya a modo de parejas, ¿cierto? Entonces ya hay unas parejitas, ya hay unos tríos, van a presentar lo que yo les dije. Entonces van a presentar sus memorias, ¿cierto? Que están en este formato, en un formato pliego, ¿sí? Y que en ellas, pues ustedes ya saben lo que tienen que poner, ¿sí? ¿Qué tiene que poner? Pues el planteamiento, entonces va a la plancha 1, donde habla que qué van a hacer aquí, entonces ya con eso que ustedes vieron de la renovación urbana y todo, que, ¿cierto? Que explican en el proyecto, ¿cierto? En la plancha número 2 con esas líneas de emplazamiento, pues van a hablar de esas estrategias, ¿sí? Pues van a decir ustedes qué van a hacer ya como pareja, ¿sí? Entonces van a hacer un proyecto de vivienda en altura, ¿sí? Que responde a ese amarre urbano que tiene con ese espacio público y que responden a esa revitalización del proyecto, ¿sí? Ahí ustedes se van a concentrar en dos planos que tienen grandes y que van a ser el apoyo a esta memoria, ¿sí? Si yo tengo el planteamiento del problema que aparece aquí y que me va a aparecer en esta memoria, ojo, en esta plancha número 1, ¿sí? Que es formato un pliego, ¿sí? Formato pliego. Ustedes para este planteamiento tienen un apoyo y es su plano, ¿cierto? Tiene su plano que está su propuesta aquí del plano base, ¿sí? Del plano base y que está a escala 1, 500, ¿sí? Entonces todo lo que ustedes digan en este planteamiento problema, ¿sí? Que puede estar aquí, ¿sí? Pues está a escala 1, 500. Ahora, ese planteamiento del problema, ustedes cuando lo vayan a hablar, y ya hemos hablado cuál es ese planteamiento del problema, y es de que hay unas familias bordadoras, ¿cierto? Que en la industria de, sí, eso es como parte de eso. ¿Qué les sugiero? ¿Cómo lo pueden hacer? Miren, si alguien maneja Illustrator, pues le queda mucho más fácil, pero en caso de que no lo manejen, no hay problema, ¿sí? Pueden bajar unas plantillas. Por ejemplo, esta página FreePic tiene unas plantillas muy chéveres. Y aquí pongan mapa conceptual. Pueden utilizar una herramienta de mapa conceptual, ¿sí? Pueden usar una herramienta de mapa conceptual donde prácticamente todo ese planteamiento del problema lo pueden resumir en una plantilla como estas. Miren, ¿sí? Yo voy a tomar esa plantilla, ¿sí? Voy a hacer aquí un tema de esto. Entonces, miren, en esta planchita, ¿yo dónde colocaría el planteamiento del problema? Pues aquí. Yo repartiría mi plancha en tres partes, no sé. ¿Sí? Aquí pongo mi rotulado con mis números de integrantes. Aquí voy a poner, ¿cierto? Memoria del proyecto, bueno. Y aquí va planteamiento del problema. Planteamiento del problema puede ser aquí, miren, en este pedacito, ¿sí? En este pedacito que les voy a hacer aquí, puede ir algo llamado mapa conceptual. ¿Sí? Este mapa que les estoy mostrando aquí, este mapa puede ir aquí, pequeño, ¿sí? Hagamos un ejemplo sencillo. ¿Por qué quiero explicarles esto? Porque miren unos planos, unas memorias terribles, ¿sí? Muy desordenadas y todo. Miren, yo voy a plantillar esto, y lo voy a plantillar rapidito, miren. Si uno tiene Illustrator, puede bajar esa plantilla y editarla, pero algunos no tenemos Illustrator, si de pronto. Entonces, miren, yo hago esto, ¿cierto? Puedo plantillarla, podría plantillarla aquí,
Ay, mucho bruto, espérame. Estoy plantillando encima de la plantilla, eso no se debe hacer. Entonces voy a plantillarla aquí, voy a plantillarla acá, bueno, lo más importante. ¿Sí? Entonces voy a plantillar esto, voy a plantillar esto, voy a plantillar esto, voy a plantillar esto, voy a plantillar esto. ¿Sí? Voy a estar haciendo algo así, algo así, algo así. Y de pronto esta línea que viene aquí, y de pronto este cuadradito viene acá, lo hago cuadradito, lo hago cuadradito, lo hago cuadradito, lo hago cuadradito. ¿Sí? Ya. Apago esa plantilla, de pronto eso se conecta así, 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 así. De pronto, pues, voy a borrar este pedazo de la línea aquí que no iba. Bueno, ¿sí? Ahí puedo tener una plantilla donde en ella, pues podría ser, ¿sí? Mi mapa mental, mi mapa conceptual, entonces planteamiento de problema. Y me está diciendo el planteamiento de problema, primera pregunta, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con todo eso? ¿Cierto? Entonces, en esta plantilla, aquí en el primero iría, ¿qué voy a hacer? Entonces aquí iría como el objetivo del proyecto. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Pues vivienda, un proyecto de vivienda en altura. ¿Sí? Lo explican. De pronto aquí viene un icono gráfico, ¿cierto? Le ponen aquí, ¿sí? Y que ponen un indicador, un dato numérico, unas viviendas en alturas para tantas familias, ¿sí? Digamos que van a ser para 200 familias, todo el proyecto, no sé, 250 familias. Ah, bueno, ¿cierto? Y que de esas familias hay un grupo importante, ¿cierto? De mujeres bordadoras, ¿sí? Que viven en este sector. Entonces aquí ponen un icono, ¿sí? Un vector gráfico. Entonces, no sé, voy a buscar aquí vector gráfico mujeres bordadoras o bordado, vector gráfico bordado, no sé, voy a poner bordado porque me aparezca más rápido, ¿sí? Y miren, pues vectores aquí de esto, pero si busco aquí, no sé, Cartago, Cartago bordado, ¿sí? Vector gráfico, miren, bordando mi futuro. Entonces miren este vector, por ejemplo, ¿sí? Este es un vector, ¿sí? Entonces, bueno, sea que este lo, no sé, bueno, aquí sería algo similar, pero yo lo pongo aquí, miren, entonces aquí yo tengo mi vector que me indica que esas son unas mujeres bordadoras y que hay un número importante también y que las voy a tener en cuenta para que puedan recuperar su, pues, su estrategia, sostenerse más y todo, ¿cierto? Lo tercero, ¿sí? Hacer un espacio, ¿sí? De renovación y que puede ser un espacio atendiendo a la renovación urbana, puede ser una franja, ¿cierto? De ser una densificación urbana para recuperar esta zona de la ciudad y que se genere vivienda digna. No solamente para las bordadoras, sino para un grupo importante de Cartago. ¿Sí? Cuarto, me planteé el problema, pues recuperación del río, ¿cierto? Río La Vieja. ¿Sí? Quinto, espacio público, entonces un espacio público para la ciudad y para el sector. Entonces miren, este plano se vuelve muy cortico, con muchos iconos, ¿sí? ¿Dónde lo voy a ubicar? ¿Sí? ¿Dónde lo voy a ubicar? Pues lo voy a ubicar, ¿cierto? En mi plancha, aquí, miren, aquí lo ubico, ¿sí? Lo ubico acá. Si yo ubico este planito acá, tengo todo este espacio para agregarle más justificaciones, para fotografías, otros iconos. Pero en esta plancha número 1 que me está pidiendo planteamiento del problema, pues lo puedo hacer a través de una herramienta muy efectiva, como son los mapas conceptuales. ¿Para quién lo voy a hacer? Perdón. ¿Cómo lo voy a hacer? Con una metodología. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿En qué época? Puede estar, ¿cierto? Acompañado en eso. ¿Sí? ¿Dónde hacerlo? Pues en este sector, ¿cierto? Que se maneja, que es esta franja del proyecto ahí. Esto, ¿cierto? Puede estar acompañado en esta parte de acá, ¿sí? En esta segunda de acá,
¿sí? En esta segunda de acá. ¿Qué me está pidiendo en otra plancha? De pronto lo tercero. Me está pidiendo los referentes. Entonces, yo como tengo, y ojo en esto, yo ya tengo mi plano hecho, pues los referentes que ustedes elijan, que son los referentes desde lo conceptual, desde lo funcional, ¿sí? Desde lo tecnológico, pues estos referentes se tienen que volver elementos inspiradores para mi proyecto que voy a plantear acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en esos referentes? No solamente decir, escogimos tal referente y ni siquiera tienen los nombres, chicos. Recordemos que el referente tiene un nombre, tiene el lugar donde fue hecho, por qué ustedes eligieron ese referente desde lo conceptual. Habrán algunos referentes que tienen una respuesta importante a la ciudad, habrán unos referentes que están pensados de pronto al contexto y a la época. Recordemos que estamos en el 2032 y no en el 2036 como por ahí puso algún muchacho, ¿cierto? Que se fue más allá del proyecto. Entonces es 2032, ¿cierto? Hablábamos esta mañana con los que asesoramos que miren las tendencias que está pasando hoy en día. Problemas de seguridad alimentaria, problemas ambientales, encarecimiento de todo. Entonces, de pronto esos referentes que escojan pueden ser proyectos sostenibles, proyectos sustentables. Hablemos de pronto proyectos que estén manejando agricultura urbana, ¿cierto? En sus edificios. Yo esta mañana decía que Cuba, Israel son a veces referentes importantes. Uno por así, bueno, Cuba, ¿cómo? Con todo lo que les pasa allá. Pues sí, miren, allá hay un tema de agricultura urbana muy importante y que se han visto obligados, ¿no? Por el contexto como ellos viven y tienen unos avances importantes. Entonces todo eso puede aparecer desde lo conceptual, desde lo funcional, ¿cierto? Proyectos que desde el tema de la morfología de su proyecto pues puedan conectarse. En la parte funcional tiene que ver mucho las tipologías. Entonces en lo que ahora estábamos rayando en la asesoría de hoy, hacíamos dibujos hiperbásicos. Si yo tengo en mi referente un proyecto que es así, no sé, discúlpenme mis rayones, pues ¿qué voy a hacer? No voy a poner los planitos chiquiticos con cosas que no se entienden, sino que voy a rayarlo y que voy a mostrar, vean, en este proyecto referente hay una circulación que es así, hay una circulación que es así, en ese proyecto referente que yo tengo, los puntos fijos están ubicados aquí, no sé, ¿sí? Y les va a servir como inspirador para su proyecto. Y en la parte tecnológica, pues la materialidad del proyecto y el sistema estructural que es, mire este proyecto, igual lo rayan, mire el sistema en trama, y donde tiene unas pantallas o unos pórticos, unas columnas, o en otros proyectos que de pronto su estructura es metálica, o hagan proyectos que de pronto su estructura son vaciados en concreto, no sé, ustedes dirán, ¿cierto? En esa parte. Y la otra parte que tienen en esto, pues es el arquitecto inspirador, el arquitecto que viene y que ustedes encontraron, que habla de los proyectos en altura, ¿cierto? Y no es solamente decir una bibliografía de él, sino que lo que encontraron de hablar en la altura, qué elementos él dijo y que puede ser importante y que yo aplique en mi proyecto. Entonces, chicos, esa plancha número 1, miren, justifica todo esto tan bonito que ustedes han hecho en un plano base. Y hay unos planos bases que están muy bonitos. Todo eso justifica ese plano base que ustedes van a presentar. Sí, lo van a presentar bien, lo van a colocar, aquí estará su nombre, ¿cierto? Y en este plano base con todo esto, pues, ¿qué van a hacer? Ustedes aquí tienen una franja de espacio público increíble, ¿sí? Pero tiene que colocarle nombres. Tiene que decir qué pasa en estas franjas, ¿cierto? No pueden ser planos huérfanos, ¿sí? Tiene que colocarle el nombre de las vías. Si yo tengo una vía que la intervení y es una vía peatonal, pues le voy a poner acá unas convenciones, ¿cierto? Que esa es una vía peatonal. Le voy a poner unas convenciones que es una vía vehicular. Le voy a poner unas convenciones que es una vía principal, las amarillas de pronto son unas vías secundarias, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con el proyecto? ¿Sí? Entonces, en el plano base debe aparecer este tema y ojo, el nombre de su proyecto. Esto es clave que aparezca el nombre de su proyecto. ¿Sí? Importantísimo que aparezca el nombre de su proyecto, porque ahí le va a dar a ese proyecto fuerza al concepto que ustedes van a plantear en la plancha número 2. ¿Cierto? Entonces,
Chicos, hasta ahí vamos plancha número 1 y que ustedes en esta plancha número 1 pues van a tener este plano base impreso bien bonito, ¿cierto? Escala 1.500 y que es grande, ¿no? Estos son como 2 pliegos y algo. ¿Listo? Cuando tengan esto, pues van a tener la plancha número 2, ¿cierto? Y la plancha número 2, ¿qué es? Pues la plancha número 2, ¿sí? Según lo que yo expliqué el otro día, pues es la plancha donde ya plantean la hipótesis del proyecto, ¿cierto? Y en esta plancha ustedes, ¿qué van a hablar primero? ¿Qué concepto tiene el proyecto? Esta plancha, ¿cuál va a ser su soporte? El soporte de la plancha número 2, ¿sí? Plancha número 2, ¿sí? El soporte de esta plancha para presentarlo va a ser la maqueta que ustedes tienen a escala 1.500. ¿Sí? Esa maquetica que ustedes hicieron grande, que aquí está con todo el proyecto y que aquí están los proyectos ya elevaditos y arbolitos. Esa plancha número 2 se vuelve, esta maqueta se vuelve el insumo para que ustedes, explicando esta plancha, el jurado vea esta plancha de aquí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con eso? Que ustedes van a tener que colgar en un orden, que ahora vemos el orden, cómo lo van a colgar. ¿Sí? Pero la plancha número 2, ¿cuál es el título importante? Conceptualización del proyecto. No concepto del proyecto, conceptualización del proyecto. ¿Sí? Y la conceptualización del proyecto arranca, como le expliqué en una clase, con el partido arquitectónico. Y el partido arquitectónico puede ir aquí cortico, de forma escrita. ¿Sí? Cortico. Entonces ahí están, que les recuerden el partido arquitectónico. Ahí están como esos criterios que ustedes tomaron para hacer su proyecto, ¿cierto? El criterio que les dio para partir arquitectónicamente, pues el arquitecto inspirador, ¿cierto? Entonces de pronto, miren, tengan en cuenta arquitectos que planteen un proyecto de abrirse a la ciudad, ¿sí? Un buen arquitecto referente para esto es Germán Samper, ¿cierto? Un arquitecto que es colombiano, que incluso alguna vez lo tuvimos en uno de los eventos que hace la Semana Académica de la FUB, ¿sí? Y él hace la humanización, ¿cierto?, de la ciudad, y él plantea proyectos para la ciudad. Uno de esos proyectos urbanos importantes de él es Ciudad Salitre, ¿cierto?, que él planteó en las épocas terminando 80s, empezando 90s, ¿sí?, y donde hace todo un plan importante y que esos edificios habitacionales no solo responden al habitar, sino que responden a hacer ciudad. Entonces yo quisiera que eligieran de pronto arquitectos como él y que busquen palabras inspiradoras en él, ¿sí? Entonces el partido arquitectónico me dirá, bueno, ¿qué tomaré? Por ejemplo, de Germán Samper tomaré, ¿cierto?, un proyecto que humanice a la ciudad y que mi proyecto, ¿cierto?, no esté negado a la ciudad, sino que por el contrario esté abierto a la ciudad, ¿sí? ¿Qué voy a tomar en mi partido arquitectónico? Y esto va para todos. El concepto de plataforma y torre. ¿Sí? El concepto de plataforma y torre. Concepto de plataforma y torre. Les había quedado en enviar un archivo en ISU. ¿Sí? Voy a buscar aquí plataforma y torre en ISU. ¿Sí? Plataforma y torre, ¿sí? ISU. Entonces, plataforma, mira, aquí aparece. Torre plataforma en Colombia, años 50-60, Edison Henao. Solo con haberle colocado plataforma y torre, aquí están los proyectos, mírenlos, ¿sí? Ese es un tema de concepto de plataforma y torre, ¿sí? Aquí les podrá salir palabras claves, pero yo ¿qué quiero? Que en el partido arquitectónico, ¿sí?, ustedes hablen de que van a plantear el concepto de plataforma y torre, ¿sí? Aquí hay algunos planos, miren, ¿cierto? Es muy interesante el tema de plataforma y torre porque permite hacer un uso de ciudad versus, ¿cierto?, en la parte elevada, pues la torre, que en este caso será un tema habitacional. Miren acá unos ejemplos, ¿cierto? Y son proyectos que caracterizaron mucho algunas ciudades colombianas, ¿cierto? Miren el tema de ciudad aquí con el tema de plataforma y torre. Miren cómo la ciudad entra en esto, ¿sí? Revisen este libro,
revisen este libro, sé que con la clave que les di van a poder entrar muy fácilmente a él. ¿Sí? Se llama Torre Plataforma en Colombia, años 50 y 60 ISO, ¿cierto? Entonces ese documento les va a servir mucho. Entonces, en el partido arquitectónico, el arquitecto, el concepto de plataforma y torre. De pronto en el partido arquitectónico van a utilizar el tema de proyectos sostenibles, ¿cierto? En el tema del partido arquitectónico van a utilizar una materialidad, ¿cierto? Que pueda ayudarte que siendo Cartago un clima tan cálido, ¿cierto? Materiales que de pronto puedan refrescar y que puedan tener un tema de bioclimática, ¿cierto? Ser proyectos con una bioclimática general, sobre todo con el manejo del aprovechamiento solar, de pronto para energías, ¿sí? Para energías alternativas, de pronto también manejar la fuerza del río, ¿cierto? Para el tema de energías y ser un proyecto que se pueda sostener, ¿cierto? Y el manejar, por ejemplo, el tema de los vientos, entonces, de pronto muy interesante con el tema de bioclimática, manejar zonas comunes con calados, busquen proyectos habitacionales con calados, ¿sí? Entonces, esos pueden ser criterios que son escritos, chicos, que van escritos aquí y que hacen parte del partido arquitectónico, ¿cierto? Ustedes obviamente tendrán más. Después viene aquí el nombre de la casa, no, pues el nombre del proyecto, ¿cierto? Que coincide de pronto con el nombre del nombre general que tiene el espacio público y que es el malecón, ¿sí? Entonces, y eso será un título grande y tendrán que hacer la localización. Entonces, en esta plancha, pues ya aparece el título del proyecto y obvio, lo van a localizar. Entonces dirán ustedes, este está localizado en Colombia, región Pacífico, Valle, Cartago, Pieza, ¿sí? Lo llevarán de lo macro, pues a lo micro, ¿sí? Lo pondrán en ese contexto. Espérenme que se me va a apagar el computador, ¿sí? Entonces, llevarán esa plancha mostrando pues esas localizaciones. Aunque, repito aquí, aunque cuando ustedes hagan el plano síntesis, se entiende que para explicar el plano síntesis, pues esa plancha grande general, pues muestra una localización, ¿cierto? Esa plancha dice, el proyecto está localizado y todo, pero en esa plancha acá aparecen esas localizaciones, ¿cierto? Y que nos dice dónde está ubicado pues este proyecto que está acá. Entonces lo llevarán de lo macro a lo micro, ¿sí? ¿Qué me está pidiendo acá también? Pues en la plancha número 2 me está pidiendo una idea generadora, ¿sí? Y la idea generadora pues ustedes ya la tienen y yo creo que el mejor recurso a utilizar pues puede ser una nube de palabras. Entonces, si por acá ustedes ya tienen la idea generadora, ¿cierto? A mí siempre me ha gustado como el bombillito, ¿sí? Pues aquí aparecen unas nubes de palabras destacadas que me llevan a plantear un concepto. Aquí puede aparecer en un título la palabra concepto, ¿sí? Que me ayuda y ustedes ya lo tienen pues bien hecho, ¿cierto? ¿Qué me está pidiendo esta plancha? Me está pidiendo que yo muestre el emplazamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí en esta memoria, con unos dibujos pues de pronto muy corticos, muy pequeños, ustedes mostrarán, ¿cierto? ¿Cuál ha sido el emplazamiento que hicieron de su plano base, que llegaron a esta maqueta? Entonces de pronto aquí aparece un plano pequeñito con ese emplazamiento y con esas líneas que si bien a nivel grupal tuvieron en cuenta ustedes unas cosas, pero a nivel individual tuvieron otras, ¿sí? Entonces el emplazamiento del proyecto aparecerá aquí y el plano base del proyecto explicado, ¿cierto? Aparecerá acá, ¿sí? Aparecerá acá en esta plancha, ¿sí? Entonces era como el plano base compositivo y en ella, en esta, perdóneme, ¿sí? Perdón, aparece el emplazamiento, puede ser esto más corto, aparece el plano base aquí más cortico y aparece aquí los dibujos hiperbásicos, ¿sí? Y que nosotros pues rayamos, ¿cierto? Entonces, que es el tema habitacional, que es el tema de espacio público y todo. Sin embargo, chicos, con la asesoría que tuvimos hoy, y en esto quiero que me presten atención, nosotros ¿qué tomamos? Tomamos el proyecto, ¿sí? Hasta aquí en la plancha número 2, ¿sí?
La plancha número 2, perdónenme, esto es emplazamiento explicado y esto es plano base de todo esto explicado. Sí, explicado. Vamos a hacer una plancha número 3, ¿sí? Vamos a hacer una plancha número 3 y en esa plancha número 3, ¿ustedes qué tienen? La explicación, ¿sí? Del proyecto, ¿cierto? A escala 1, 2, 50. Recordemos que ustedes van a presentar el día jueves una maqueta, ¿cierto? Una maqueta a escala 1, 2, 50, que ya muchos ya la tienen hechas, del proyecto. Pero con esta escala 1, 2, 50, ustedes van a tener aquí un plano base de esta misma proporción de este lugar, ¿sí? Este plano base nos sirve de insumo, chicos, este plano base, ¿sí? Ya del polígono que a ustedes les tocó, ¿sí? Este plano base, que es lo que está en la maqueta acá en plano base, nos sirve para que en esta memoria y en esta plancha número 3 explicamos lo que pasó hoy. Con base a este plano base, ¿ustedes qué van a hacer? Con unos dibujos hiperbásicos, pues van a explicar que la planta de sótanos. Con un dibujo hiperbásico, como lo hicimos hoy, van a explicar que la planta baja. Con un plano hiperbásico, ¿qué van a explicar ustedes? La planta de zonas comunes. Con un dibujo hiperbásico van a explicar ustedes aquí que la planta tipo. Y me hace falta uno, perdón que me salga de aquí. Con un dibujo hiperbásico van a explicar la planta superior o la planta de arriba, que habíamos hablado en esto, que propongan muchos el tema de la sostenibilidad, también dibujo hiperbásico. Aquí en las zonas aparecerá tentativamente por dónde van las circulaciones. Entonces, perdónenme, ¿sí? Entonces, venga, perdónenme, antes de borrar esto, maqueta escala 1, 250, plano base escala 1, 250, y con estos dos insumos la plancha número 3, que están los dibujos hiperbásicos funcionales. Miren, chicos, esta plancha es clave. Con esta ganamos o perdemos ese día, el jueves, el taller. Con esto o nos aplauden o con esto nos dan palo y garrote, pero hay que hacerla bien. Esta plancha número 3 hay que hacerla súper bien. Estos dibujos son sin escala, porque yo le tomaré una foto sin escala, pero acá tengo la escala de estos sí tienen escala, ¿cierto? La maqueta, y está acá, ¿sí? La maqueta con su norte, plano base con su norte, bien hecho aquí, ¿sí? Entonces aquí termina su proyecto. Ese día, ¿qué me tiene que llevar? La bitácora, ¿sí? La bitácora del grupo de este proyecto, ¿sí? Ojo, la bitácora no es para justificar que no me hicieron esto, me lo tienen que hacer, ¿vale, chicos? Entonces, esto tiene que presentarlo, tiene que hacerlo muy bien, por favor. Es tema de corte, va a estar el señor decano, van a llevar jurados, van a estar atentos de su taller, van a ver sus maquetas, ¿sí? Y aquí viene algo clave que les voy a decir: ustedes pueden hacer maquetas muy bonitas, muy lindas, pero si esto no queda bien, simplemente serán pesebres, simplemente serán manufacturas de una, pero los proyectos muy pobres no pueden ser pobres. ¿Listo? Chicos, espero que vean este video, por favor, hoy mismo. Vean, nos demoramos casi 50 minutos. Les agradezco la atención, les agradezco que le pongan muchas ganas, y con este proyecto, si lo hacen bien, espero que recuperen notas, porque en notas están muy bajitos. Si me presentan incompleto algo de esto, desde ya la nota que saquen con el jurado menos un punto, ¿sí? Es el 50% del corte. Ojo, chicos, les deseo mucha suerte, que les vaya muy bien. Nos vemos el jueves a las 8:30, no a las 7 AM. Nos vemos a las 8:30,
por si alguna cosa tengan que plotear y lleguen a colgar rapidito. Me olvidaba de algo, el orden, ¿sí? El orden como van a colocar, ¿sí? Voy a borrar esto aquí, ¿sí? Entonces concluyo, ¿sí? Concluyo. ¿Cuál es el orden? Pues miren, el orden es que ustedes van a tener aquí, ¿cierto? En esa franja van a tener los dos elementos aquí de los proyectos, ¿cierto? Esto será como el tema de aula, todos, ¿cierto? Aquí será el proyecto de aula, con las dos planchas grandes. Siguiente a esto, pues ya colgarán ustedes, ¿cierto? A nivel de grupos, ¿sí? Entonces, perdónenme, aquí, ¿sí? Entonces colgarán ustedes el primer grupo, digamos que aquí arrancó el primer grupo, ¿sí? Grupo número 1. Vamos a sortear, ¿sí? Y aquí pondrán ustedes plancha número 1, ¿cierto? Y la plancha número 1 hará con su plano base, ¿sí? Explicarán plancha número 2 con la maqueta, ¿sí? Plancha número 3, ¿sí? Con la maqueta y el plano base, ¿sí? Entonces miren, eso sería como el orden de cada, por cada parejita. Entonces se pondrán así: plancha número 1, plano base; plancha número 2, maqueta grande; plancha número 3, maqueta y plano base, ¿cierto? Con explicación acá. Con esto, chicos, si le dan en este orden, por lo menos ya tenemos, ¿sí?, una propuesta organizada, que es lo que yo quiero que saquemos adelante. Esto mismo se va a presentar en la entrega final, más planos. Entonces tengan en cuenta que esto se va a repetir en la entrega final, más planimetría, ¿sí? Que es lo que nos vamos a dedicar terminando este día jueves, todo esto, y que pues el día sábado vamos a hacer la visita a los edificios, ¿vale? Chicos, les deseo mucho éxito. Ahora sí terminé, ¿sí? Nos vemos el jueves 8:30 de la mañana. Les deseo mucho éxito, que estén muy bien. Hasta luego.